Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible esos fenómenos a escala nacional e internacional que terminan afectando nuestra vida de alguna manera y que son parte finalmente de la realidad que tenemos que ir sobrellevando. Entonces, sean bienvenidos sobre todo el día de hoy, que tenemos un tema que toca fibras importantes a la sociedad mexicana, un tema que duele tanto, que lastima tanto y que da tanto coraje como lo que sucedió el jueves pasado, el pasado 17 de octubre de este 2019 en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Las muestras del poder del narcotráfico en México. Sean bienvenidos entonces, vamos a intentar aclarar esto. La semana pasada tuvimos información un poco parcial, las propias informaciones del gobierno federal eran bastante parciales, los medios de comunicación no entendían bien, eso por supuesto vino en una desinformación general en la sociedad mexicana que después pues trajo reacciones significativas, ¿no? Ante lo que había sucedido en Culiacán la semana pasada, después de este enfrentamiento con el narcotráfico entre las fuerzas del orden y el narcotráfico mexicano. Y bueno, vamos a hablar, les repito, vamos a intentar aclarar qué sucedió, pero no solo eso, sino vamos a intentar ver qué nos dice Culiacán de la realidad mexicana, qué podemos ver en Culiacán del resto de México, ¿no? De cómo vive México el día de hoy, esto, y qué podemos ver a través de este evento y cómo podemos analizar pues sí, el México en el que vivimos hoy a partir de este evento. No nada más en el aspecto coyuntural, ¿no? Que también es muy importante ver qué nos dice esto de la estrategia de seguridad, qué nos dice esto hoy del cártel de Sinaloa, pero no solo eso, sino qué nos dice este evento de la realidad mexicana, de cómo vivimos en México el crimen organizado, que me parece pues lo más importante, ¿no? Así que bueno, pues sean bienvenidos. Quiero iniciar este video externando pues mis condolencias, decirle al pueblo de Culiacán, al estado de Sinaloa, que de verdad siento mucho que hayan tenido que haber vivido un momento como este, que no se lo merecían, que nadie se lo merece, que lamento muchísimo que sus vidas, su integridad física, su dignidad haya sido violentada y que de verdad pues les mando toda la fuerza y toda la tranquilidad que puedan encontrar en estos momentos, ¿no? No solamente al pueblo de Culiacán y no solamente al estado de Sinaloa, sino a todas aquellas víctimas de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado. Quiero decirles que de verdad lo siento mucho, incluso a aquellos que pues no están aquí, que no pueden ver este tipo de análisis, que no pueden ver la televisión, ¿no? Porque su vida ha sido marcada totalmente por la delincuencia organizada y por el narcotráfico. A todos esos niños víctimas, ¿no? Que son captados por el crimen organizado desde muy niños y que hoy son el victimario, ¿no? A todas las víctimas de la trata de blancas, a todas las víctimas de la trata de migrantes, a todos aquellos que han tenido que sufrir la violencia ocasional o la violencia sistemática del crimen organizado, a todos los que han visto afectada su seguridad en algún momento. De verdad lo siento muchísimo, no me imagino cómo debe ser. Y pues no puedo hacer más que pues mandarles toda la fuerza y decirles que espero que esta situación no sea para siempre y que espero que puedan encontrar, como les dije, la mayor tranquilidad posible, ¿no? ¿Qué pasó en Culiacán la semana pasada y cómo podemos analizar lo que sucedió en Culiacán la semana pasada? Bueno, el jueves, a partir de, no sé, entre la 1 y las 3 de la tarde, empezamos a recibir una serie de informaciones de lo que parecía ser el intento de detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Como ustedes saben, el Chapo Guzmán fue el líder operativo del cártel de Sinaloa durante un tiempo importante, hasta su aprehensión. Hoy está detenido en Estados Unidos y al parecer el cártel se había debilitado con su detención. Sin embargo, pues se sabe que lo que hace es pasar el mando a alguno de sus hijos y pues es uno de estos el que se ha intentado capturar la semana pasada. Uno de los hijos del Chapo, que evidentemente ha tomado el control del cártel de Sinaloa, un delincuente de alto nivel, de alto calibre, se le intenta detener el jueves pasado en Culiacán. Y al parecer, esto es la información que teníamos, en el intento de aprehensión de este hombre, el cártel inmediatamente reacciona, sale a las calles a demostrar su fuerza, sale con un armamento importante, una capacidad de armamento importante y empieza a enfrentarse con las fuerzas del orden de México, no nada más pues en el lugar donde se está intentando dar la detención, sino en todo Culiacán, ¿no? Tomando casi pues toda la ciudad.
en un evento muy inusual, en un evento muy preocupante, porque es literalmente la muestra de la fuerza del narcotráfico en México, de la fuerza del crimen organizado contra el Estado, superando al Estado, ¿no? En ese momento. Les digo inusual porque pese a que en este país ha sido hasta común, ¿no? Desgraciadamente en los últimos años el enfrentamiento entre fuerzas del orden público y el cárteles de la droga, pues la verdad es que no había sido así, ¿no? En un centro urbano sí había habido maniobras, siempre hay maniobras de los delincuentes, de los cárteles por evitar la aprehensión de uno de sus líderes, siempre pasan cosas más o menos así, pero nunca en el centro urbano de Culiacán, desplegándose por toda la ciudad, mostrando la fuerza, en lugar de hacer lo que los delincuentes deberían hacer, que es ocultarse y huir de las autoridades, no mostrando a las autoridades un nivel de fuerza importante, atacando y aterrorizando a la sociedad civil. Es algo sumamente inusual y sumamente preocupante en Culiacán. Empiezan a llegar informaciones de esto, empiezan a llegar videos de la sociedad civil que pues, evidentemente está siendo afectada. Niños saliendo de la escuela, gente que iba, no sé, al súper, totalmente afectada por este enfrentamiento. Y lo que trasciende, y les digo trasciende porque ya hasta la noche tuvimos información oficial, es que, bueno, al parecer el gobierno mexicano, que después, bueno, se confirma, decide salir, dejar el operativo, no continuar con el operativo, no detener al hijo del Chapo Guzmán, para evitar que el enfrentamiento pues terminara con la vida de civiles inocentes que iban pasando por ahí, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede en Culiacán el jueves pasado. Por ahí ya en la noche las autoridades, el Gabinete de Seguridad Federal, lo que dijo fue sí, efectivamente esto era un operativo de rutina que se sale de control cuando se encuentra el hijo del Chapo. Las fuerzas de seguridad pública son superadas en número y en capacidad por el cártel y pues definitivamente se tiene que tomar la decisión de no continuar para no tener daños colaterales, ¿no? Lo que malamente se ha llamado daños colaterales, que es la pérdida de vidas inocentes. Entonces, bueno, eso sucede más o menos en la noche. Les digo, la información es un poco confusa, un poco parcial, porque se nota la desorganización. Al día siguiente lo que se nos dice es, ya el viernes, la información oficial es que fue un operativo mal planeado en el intento de ejecución de una orden de captura, que no nos dicen bien si era para el hijo del Chapo Guzmán, pero en el intento de ejecución de una orden de captura, en un esfuerzo por dar resultados rápidos, se mal planea, se apresura la operación y bueno, lo mismo, ¿no? Terminan siendo las fuerzas del orden superadas en número y en capacidad por las fuerzas del cártel de Sinaloa allá en Culiacán, y ante la ola de violencia que hubiera podido desatarse, el gobierno federal toma la decisión de no continuar con el operativo y no detener al hijo del Chapo Guzmán. Les digo, hay un poco de desinformación, pero independientemente de que haya sido un operativo de rutina o que haya sido una operación mal planeada y mal ejecutada que saliera mal, pues nos dice básicamente las mismas cosas, ¿no? Evidentemente la sociedad mexicana empezó al día siguiente pues muy molesta a decir, ¿qué es esto? ¿No? Esto es un operativo mal planeado, esto habla de incapacidad estatal, esto habla de desorganización, esto habla de una estrategia de seguridad que no es la óptima, y empezó a manejarse el término de estado fallido. Yo suelo ser muy cuidadosa con el término estado fallido porque hay que ser muy cuidadosos con el término estado fallido. Estado fallido es cuando pues no hay estado y entonces pues sí, no hay instituciones y se puede hacer lo que se quiere. Evidentemente esto parecía ser el mensaje y pues sí, ¿no? Es decir, el cártel supera al Estado en ese momento, se habla de, bueno, ¿qué mensaje le estás enviando a los delincuentes? Sí, es decir, todo esto es cierto, ¿no? Pero yo quiero ser muy, muy cuidadosa con el término Estado fallido porque pues al día de hoy, desgraciadamente en Culiacán sí la vida se paró, se detuvo. El viernes pues parecía una ciudad fantasma, se cancelaron clases, la gente no salió de sus casas, evidentemente las actividades económicas también fueron pues detenidas. Hoy Culiacán está viviendo las consecuencias de un evento como este, la fortaleza del narcotráfico, pero pues el resto de los ciudadanos en México nos levantamos y fuimos a trabajar en un estado con instituciones, con fuerzas del orden. Entonces yo suelo ser bien, bien cuidadosa con el término estado fallido. Sin embargo, sí, pues ambas cosas son ciertas. A ver, ambos, digamos, versiones generales en redes y en los medios de comunicación y todo son ciertas. A ver, ¿esto demuestra incapacidad estatal? Sí. ¿Desorganización? Sí. ¿Una mala estrategia de seguridad? Sí. Si no,
sino mala en general, porque la estrategia de seguridad pues sí está demostrando ser débil y ser incapaz, ¿no? Y poco eficaz, porque finalmente pues, no está cumpliendo con la detención de los grandes líderes del crimen organizado en México. Por supuesto que esto sí demuestra incapacidad, les repito, vulnerabilidad estatal, debilidad entre las fuerzas del narcotráfico y de alguna manera pues, sí manda un mensaje negativo tanto a los grupos criminales como en general, un mensaje negativo sobre la imagen del Estado mexicano y las fuerzas del orden mexicanas. Claro que sí, eso no se los voy a discutir. Ahora, frente al problema que se tenía y la posibilidad de perder vidas inocentes, el Estado hace lo correcto cuando decide terminar con el operativo y prefiere no detener al hijo del Chapo Guzmán que perder vidas inocentes. También sí, se hace lo correcto. Digo, por supuesto que sí, no había otra cosa que hacer. A ver, el operativo no debió ser mal planeado, la capacidad de respuesta no debió ser esa. Les digo yo, independientemente si ha sido un operativo de rutina o si ha sido un operativo mal planeado, lo que se debió hacer fue tener capacidad estatal, ¿sí? O sea, si eso fue un operativo de rutina y luego fueron superados rápidamente, pues eso habla de falta de capacidad de respuesta de las fuerzas del orden mexicano que debieron haber llegado a apoyar inmediatamente, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de que es un operativo que se hace en el centro, en la cuna del cártel de Sinaloa, pues por supuesto que se tiene que tener el cuidado suficiente. Y si esto es un operativo mal planeado, pues con más razón habla de la falta de capacidad de planeación y una estrategia de seguridad que por lo menos está endeble y mal organizada, ¿no? Por supuesto que es terrible lo que sucedió en Culiacán y que nos deja ver esto de la realidad de las fuerzas del orden y de seguridad de México y del Estado mexicano contra el narcotráfico al día de hoy. Por supuesto que sí. Pero lo cierto es que si ya te ves en ese momento envuelto por las fuerzas del crimen organizado y ya estás viendo a tu población civil siendo perjudicada y con el riesgo de perder vidas inocentes, pues por supuesto que también ahí lo correcto es no continuar como el operativo y no poner en riesgo la vida de civiles. Esto también es totalmente cierto, ¿no? Evidentemente fue una decisión bastante controversial, una decisión que generó mucha polémica en este país, una decisión que por supuesto después tuvo que asumir el presidente de la República y que va a ser un golpe político tanto para el presidente de la República como para los miembros del Gabinete de Seguridad, como para todo el movimiento político que al día de hoy vive México. Sin embargo, creo que eso muestra también que fue una buena decisión de Estado, porque sin importar que ese golpe político que sabían que venía, si terminaban con el operativo, pues se decide salvaguardar la vida de los civiles inocentes, que tiene que ser la prioridad principal de todo Estado, ¿no? Yo sé que ustedes me van a decir, pues que dejan libre al delincuente que finalmente amenaza la vida de todos los mexicanos. Sí, tienen razón, pero en primera instancia se le iba a detener para asegurar, ¿no?, la vida y la seguridad y la integridad de los mexicanos. Entonces, si al intentarlo se está poniendo en riesgo, pues claro que lo que se tiene que hacer es evitar, ¿no? Y no importaba ya en ese momento si se escapaba el hijo del Chapo Guzmán, si podían recuperar la calma y la seguridad para la sociedad en Culiacán. Por supuesto que eso era lo más importante. De hecho, el presidente de la República al día siguiente hace una declaración que también fue bastante polémica. Dice, no importa no detener a un delincuente si se salvaguarda la vida de los ciudadanos mexicanos. Y déjenme decirles algo, eso es finalmente lo que está escrito en todos los tratados de seguridad nacional a nivel internacional, ¿no? En todos los documentos con los que se debería de preparar a las fuerzas del orden público, dicen claramente, más vale que escape un culpable a que sea herido siquiera un inocente. Eso es clarísimo y está estipulado en temas de seguridad nacional en los tratados internacionales. Es decir, ya ante una amenaza como esa, lo primero que hay que hacer es salvaguardar la vida de la sociedad civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, comparto, sí creo que fue la mejor decisión. Por supuesto que no estoy diciendo que no fue mal planeado, que eso muestra una estrategia de seguridad mal organizada y que eso definitivamente demuestra incapacidad estatal y que tiene que haber responsables y que tiene que haber más explicaciones, pero también comparto que pues era la mejor decisión en ese momento salir de ese
pues sí, momento violento y evitar que la vida de los ciudadanos en Culiacán fuera puesta en riesgo. Por supuesto que sí. A ambas cosas que han escuchado les digo sí. Tan esto muestra incapacidad estatal y deja ver mal al Estado mexicano y manda un mensaje negativo al crimen organizado, sí, como también es cierto que lo que se hizo fue lo mejor que se podía hacer en ese momento, fue una decisión de Estado, fue una decisión para proteger a los ciudadanos, para los civiles inocentes en Culiacán, y es la mejor decisión que se podía tomar en un momento como ese. Creo que también lo que pasó en Culiacán ese día manda un mensaje sobre la estrategia de seguridad que se va a seguir en México, deja claro que no se pretende una guerra abierta como la que desgraciadamente hemos tenido los últimos años en este país, deja claro que bueno, no va a ser así tan fácil, ¿no? Tan violento el asunto, que no se está buscando un enfrentamiento directo, mucho menos en los centros urbanos, y que la estrategia de seguridad pues va a ser otra, ¿no? Lo que también me parece afortunado, creo que los resultados de la fallida guerra contra el narco ahí están ahí en Culiacán el 17 de octubre de 2019. El enfrentamiento abierto lo único que hace es poner en riesgo la vida de civiles, lo único que hace es afectar la vida de ciudadanos comunes que van pasando y a los que les termina afectando la violencia. Creo que podríamos revisar, ¿no? Eso sería tema de otro video, pero pues podrían revisar ustedes, deberíamos revisar cuáles son las consecuencias directas de estos enfrentamientos abiertos, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor les parece, sí, pero es que lo dejaron ir y debieron enfrentarse abiertamente al crimen organizado, pues pueden revisar las consecuencias de estos enfrentamientos abiertos y ver cómo en determinados lugares, a partir de qué momentos empiezan a dar los enfrentamientos abiertos y qué consecuencias ha traído el día de hoy. Vean, por ejemplo, les decía yo hace un par de videos, Guanajuato el día de hoy tras enfrentamientos abiertos, ¿no? Ya vimos que eso no soluciona nada, que eso al contrario perjudicó, fortaleció al crimen organizado, y la prueba es el 17 de octubre de 2019, Culiacán, Sinaloa. Entonces, pues definitivamente ese no es el camino, no es que yo lo diga, es que lo podemos ver, ¿no? Entonces, pues sí me parece afortunada que la estrategia no sea esa, por supuesto que me parece desafortunada que la estrategia no sea clara y que no sea contundente, pero sí me parece afortunado que haya dejado claro el gobierno el mensaje de que ese no va a ser el camino, y que también me parece positivo, si le podemos encontrar algo positivo a esta situación en Culiacán, también me parece un mensaje positivo decir, bueno, lo que nos interesa es la vida de los ciudadanos mexicanos y no la imagen política que pueda ser perjudicada, ¿no? Por supuesto que yo, siendo internacionalista, les puedo decir que claro que no se afecta, que definitivamente México se tiene que recuperar de este golpe, y eso solo va a ser a través de una nueva estrategia y una mejor estrategia y una estrategia que empiece a dar resultados contra el crimen organizado, por supuesto, ¿no? Pero sí me parece muchísimo más importante que cualquier imagen de cualquier cosa, la vida de cualquier ser humano inocente, por supuesto que sí, y eso les repito, tampoco lo digo yo, eso está estipulado por la humanidad y por el trabajo de esta humanidad hace ya bastantes años, ¿no? La vida de los civiles no puede ser menospreciada como daños colaterales, porque entonces ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Que les he mencionado en este canal y que vamos a seguir mencionando todo el tiempo. La vida de los inocentes y de los civiles inocentes no puede ser menospreciada como daño colateral, y no se puede decir a perseguir a este pese a lo que pueda suceder, pues por supuesto que no. Sin embargo, les digo, pues sí, ambas cosas. Estrategia ineficiente y pues buena decisión, ¿no? Al poner la vida de los civiles al frente. Ahora, eso nos dice Culiacán en este momento de la realidad mexicana, ¿no? Eso nos dice del plan de seguridad, de la estrategia de seguridad nacional. Eso nos dice Culiacán de la posición del gobierno y de la estrategia de seguridad desorganizada, endeble y amateur en este momento. Por eso nos dice de la nueva visión que hay sobre la seguridad en México, Culiacán. Pero ¿qué nos dice Culiacán de la realidad mexicana? Y aquí es donde les digo y les pido por favor que nos pongamos serios. ¿Qué nos dice Culiacán de México en los últimos años? ¿Qué nos dice Culiacán del crimen organizado en México? Y aquí les pido que nos pongamos serios, porque desgraciadamente un evento como este va a empezar a ser utilizado con fines partidistas, va a empezar a ser politizado y va a empezar a ser sacado de contexto y exacerbado, y va a empezar a tener desinformaciones o informaciones parciales a propósito con fines políticos. Esto, chicos,
no nada más es el caso en México y no nada más es el caso de Culiacán. Siempre que hay una crisis de seguridad en cualquier estado, es aprovechada por grupos políticos con fines políticos para provocar inestabilidad política. Esto va a pasar, los van a empezar a querer usar para la manipulación y por eso tienen que estar muy bien enterados de qué sucedió y de qué está sucediendo en el resto del país y de qué es el narcotráfico y de cómo afecta el narcotráfico, porque van a intentar ser utilizados con estrategias partidistas, con estrategias de política para intentar obtener determinados intereses. Primero que rechazo y repruebo este tipo de actitudes porque me parece que el dolor de un pueblo, y lo dije con Venezuela y lo he dicho muchas veces en muchos casos, y lo digo hoy con Culiacán, el dolor de un pueblo y una crisis como la que vive hoy el Estado mexicano, como ya se demostró, porque Culiacán fue la puntita del iceberg que nos dejó ver la crisis, pero esta crisis se ha venido viviendo y la crisis que vive hoy el Estado mexicano no debería ser utilizada con fines partidistas. Lo rechazo, lo repruebo y me parece triste y deprimente que haya quien utilice el dolor del pueblo de Culiacán con estos fines. Sin embargo, va a pasar, entonces tengan mucho cuidado, pónganse serios y hablemos en serio de Culiacán, y por eso estoy intentando ni decir nombres ni prestar este análisis a algo como eso, ¿saben? No quiero yo hablar de lo de Culiacán en estos términos, porque me parece importante decirles que es un tema de Estado, decirles que es un tema de crisis del Estado, decirles que es un tema de crimen organizado a nivel nacional e internacional y no frenarme y prestarme a este tipo de cosas. Pero créanme, va a pasar y lo único que tienen que hacer ustedes es estar informados y tener cuidado con la información que están recibiendo. Por ahí se empezaron a filtrar incluso videos que no eran necesariamente Culiacán, ese tipo de cosas. Tengan mucho cuidado y pongámonos serios. Entonces sí, vamos a hablar en serio, intentando eliminar las facciones, nuestras preferencias personales y las ideas políticas partidistas de este análisis. ¿Qué dice Culiacán del resto de la realidad mexicana y del crimen organizado en México, ¿no? De la realidad del crimen organizado inserto en México? Lo primero que les quiero aclarar, y para evitar que esto se empiece a politizar, es esto. A ver, ¿quién es el responsable hoy de lo que sucedió en Culiacán y quién es el responsable hoy de la seguridad de México? Sí, lo es el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el líder de este país, el líder de las Fuerzas Armadas y quien es responsable hoy de la seguridad y de lo que pasó en Culiacán. El Gabinete de Seguridad va a tener que dar respuestas, va a tener que decir por qué se planeó mal el operativo. El propio gabinete reconoce que hubo incluso ahí mala coordinación entre las distintas fuerzas del orden, que no hubo como tal un plan estratégico para digamos, ejecutar de manera efectiva la aprehensión de este hombre, y que bueno, eso generó lo que generó. Entonces, por supuesto que el Gabinete de Seguridad va a tener que responsabilizarse, van a tener que empezar a poner profesionales más capacitados o sacar a los que no estén capacitados, o filtrar o organizarse mejor. Algo va a tener que hacer el Gabinete de Seguridad, y por supuesto que la estrategia se tiene que, si no replantear, porque les digo, no conocemos bien a bien la estrategia de seguridad, solo sabemos que no se va a batir en guerra abierta, pero no sabemos bien a bien cuál va a ser la estrategia de seguridad, sino replantear, sí fortalecer y sí organizar, porque definitivamente algo se tiene que hacer con esa estrategia de seguridad. Hoy los responsables son ellos, son el presidente, el Gabinete de Seguridad y el gobierno federal actual. Por supuesto que sí. Pero también seamos honestos, el cártel de Sinaloa demostró esa fuerza, y Culiacán sucedió el 17 de octubre de este año porque el cártel tiene una fuerza impresionante que ha ganado en los últimos años. ¿Qué nos dice Culiacán del crimen organizado en este país? Pues lo que ya sabíamos todos, un poco secreto a voces, ¿no? Que el cártel está infiltrado en las instituciones, que tiene políticos, que tiene empresarios, que tiene personajes dentro de las propias fuerzas del orden público, porque entonces, si no, ¿por qué el cártel sí pudo reaccionar como pudo reaccionar? Independientemente, les digo, de que haya sido un operativo de rutina o que haya sido un operativo con intención de ser ejecutado, pero mal planeado, pues lo que vimos es que el cártel sí tuvo capacidad de respuesta, ¿no? Así se organizaron, así salieron a las calles armados, así generaron caos y así consiguieron el objetivo.
nos está hablando de que el cártel sí está organizado, de que el cártel tiene desgraciadamente o tuvo en ese momento más capacidad del Estado, de que el cártel sí tiene capacidad de actuar, de que el cártel tiene armamento, de que el cártel tiene personas, de que el cártel tiene poder económico, porque si no, ¿cómo le pagó a todas estas personas? Porque no nada más es apoyo popular, no es nada más que, no, sí, es que apoyan desgraciadamente la ciudadanía al narcotráfico porque ha ocupado espacios que el gobierno no puede ocupar, que también es cierto, pero no nada más es por eso que salieron estos hombres con estas armas a la calle, es porque finalmente forman parte de una nómina. Y entonces todo ese poder económico y político del cártel, todo ese poder social al día de hoy del cártel, tuvo que haberse formado de alguna manera. Y es un problema gigante de una estrategia que ha fallado hace años. Es que nuestra estrategia de seguridad ha fallado hace años, y por supuesto que eso también nos habla de contubernio y de corrupción, porque evidentemente un cártel y un capo solito no puede llegar a la magnitud del cártel de Sinaloa hoy. Es un cártel que está en el 70% del mundo, en más de 80 países operando, que tiene una estrategia horizontal, por ahí lo dicen los expertos en el cártel de Sinaloa. No es que haya un capo y todos hacia abajo, y que si al capo lo encarcelan el cártel se debilita. Es una estructura horizontal de empresarios, de banqueros, de políticos, de delincuentes de cuello blanco, de delincuentes de a pie, por decirlo de alguna manera. Es una estructura fortalecida en los últimos años, contra la que no se ha podido hacer nada, infiltrada en las instituciones. Es el narcotráfico viviendo infiltrado en las instituciones en México, y eso es lo que se tiene que acabar. Es el narcotráfico extendido en toda la realidad mexicana, y es un poder que, por supuesto, y también lo dicen los expertos, no se formó ayer, se vino formando los últimos años, y van a tener que empezar a caer los responsables para que la estrategia de seguridad pueda funcionar, porque si no, no hay de otra. También me gustaría decirles que ustedes ya pudieron ver cómo el narcotráfico ha permeado tanto en este país, que al final ahí tenemos la narcocultura, ¿no? Desgraciadamente esta aprobación de alguna manera a los capos de la droga, porque han ocupado en algunos lugares de la sociedad mexicana lugares que el Estado ha abandonado, no espacios, perdón, que el Estado ha abandonado, servicios, la prestación de servicios públicos, la generación de empleos, ¿no? Desgraciadamente el narcotráfico así se ha apoderado del Estado mexicano en estos espacios de abandono, y ha generado determinada aprobación al narcotráfico. Si ustedes se dan cuenta, eso también es un problema de la sociedad civil, eso también es un problema a la que tenemos que ponerle atención, porque entonces con determinada aprobación social, pues por supuesto que el cártel va a poder hacer lo que quiera, ¿no? Y va a ganar fuerza y va a ganar poder. Entonces, pues por supuesto que ahí también tiene que hacerse algo. ¿Qué otra cosa nos dice es lo que pasó en Culiacán de la realidad mexicana? Y les digo, buscándole los aspectos positivos, si es que esto puede tener un aspecto positivo, y un mensaje que también se envió es que, bueno, parece ser que hay un esfuerzo real por combatir al crimen organizado. Un esfuerzo mal hecho, un esfuerzo mal planeado, un esfuerzo desorganizado, por supuesto, pero que están intentando dar pasitos, en un esfuerzo amateur, ¿no? Pero que están intentando dar pasitos en un esfuerzo para combatir al crimen organizado. Parece que ha quedado claro que pues, por ahí no hay como tal un pacto firme entre el gobierno al día de hoy y los cárteles. Y les repito que la intención es que no sea una guerra abierta como la que se malintentó los años pasados. Pero pues bueno, ahí está un primer esfuerzo por combatir el narco. Sin embargo, esto también nos habla de lo difícil que va a ser combatir el narco y la corrupción, ¿eh? Y yo misma he festejado aquí y con ustedes algunos de los avances contra la corrupción en este país, pero es que va a ser mucho más complicado de lo que yo creo que todos nos habíamos imaginado, de lo que el propio presidente se había imaginado. Porque por ahí he estado viendo un análisis de Anabel Hernández, una de las periodistas más serias y probablemente las que más conocen el cártel de Sinaloa. Si pueden revisarla, por favor, se las recomiendo para que vayan entendiendo qué sucedió. Que sí, a ver, sí, pero espérate, esto no pudo suceder sin fuerzas del orden involucradas, porque ¿cómo actuaron tan rápido, ¿no? Y pasan cosas, y ustedes pueden ver los videos donde parece que hay cosas que no necesariamente concuerdan con acciones directamente del crimen organizado, ¿no? Ustedes vieron, por ejemplo, ahí los videos que se filtraron de fuerzas del orden y narcos chocándose las manos, ¿no? Que al parecer primero se filtra como, bueno, este es el momento en el que se pacta liberar a Ovidio y lo que sea, pero
Pero realmente, pues no creo que sea tan sencillo como esto, ¿no? Al final pasan cosas extrañas, hay una capacidad de respuesta muy importante, el operativo sale mal porque está mal planeado, pero además sale mal porque reacciona bien el narcotráfico. ¿Y cómo tiene esa capacidad de reacción, no? Entonces, parece que la lucha contra la corrupción y parece que esta lucha por sacar a los corruptos de las filas de las fuerzas del orden, de las filas institucionales, de las filas del Estado, pues va a ser mucho más complicado de lo que habíamos pensado, y eso es lo primero que se tiene que hacer una limpia y un barrido para que por lo menos las fuerzas del orden estén lo más limpias posible, porque es que eso también es cierto, sin las fuerzas del orden involucradas, y no nada más en México, sino a nivel internacional, no hubiera podido crecer el cártel como ha crecido, ¿no? Entonces, bueno, en este primer esfuerzo que estamos viendo, lo que se tiene que hacer es una organización importante para empezar a evitar que estas cosas se sigan dando, porque se han venido dando y han venido fortaleciendo al cártel en los últimos años. Entonces, sí es importante decirlo. ¿Qué se tiene que hacer entonces, ¿no? Y llegando un poco hacia el final, ¿cuáles podrían ser algunas acciones que podrían emprender tanto el Estado como la ciudadanía para terminar con este tipo de cosas y para que este tipo de cosas empiecen a pasar menos y dejen de pasar, ¿no? Y terminar con el crimen organizado, y si no, por lo menos evitar que el crimen organizado tenga estas expresiones de altanería, ¿no? Y de fortaleza y de decir, bueno, pues no me tengo ni que esconder, ¿no? Yo gobierno en Culiacán, yo gobierno en Sinaloa, y si quiero puedo empezar a querer gobernar en otros lados. Para que eso deje de pasar, pues por supuesto que tenemos que tomar acciones importantes. Lo primero, yo diría, es sí, una limpia y una investigación a todos los miembros de las fuerzas del orden. Por supuesto que se tiene que abrir una investigación alrededor de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué a pesar de la mala planeación fueron superados tan rápido? ¿Por qué la reacción del cártel fue tan oportuna? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las investigaciones que se tienen que hacer? ¿Cuáles son las cabezas que tienen que caer? Por supuesto que sí. Pero además de eso, pues una limpia en general a todas las fuerzas del orden público en México, ahora que se está integrando la Guardia Nacional y en esta reorganización que más bien pues refleja desorganización. Bueno, ¿qué vamos a hacer para limpiar a los funcionarios de seguridad pública en México, ¿no? Y cómo podemos generar una mejor situación para una salud dentro de los propios instituciones de seguridad pública en México, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que hacer. Por supuesto, después continuar con la lucha contra el narcotráfico, empezar a ver cómo limpiamos las instituciones del crimen organizado, porque es que, créanme, esto no puede funcionar si no funciona a través de las instituciones, ¿no? Anabel, les repito, escribió un libro muy importante que se llama Los Señores del Narco, donde explica cómo es que el narcotráfico internacionalmente solo funciona con la colusión de las instituciones. Entonces, bueno, pues por supuesto empezar una limpia alrededor de esto, seguir las cuentas bancarias, ver quién se hizo rico cómo, ¿no? Ver quién se hizo rico sin poder demostrarlo, cuándo, a partir de qué momento, a partir de qué hecho y cómo puede justificar sus cuentas, y que empiecen a caer las cabecitas, ¿sí? Para ser responsables a quienes lo son. Por supuesto eso, y también el cambio de políticas, el cambio de políticas electorales, también una reforma en políticas electorales tendría que venir para que los narcopolíticos dejen de existir, para que se controle de dónde viene el dinero y estas donaciones a los políticos que terminan gobernándonos y que están recibiendo o apoyo o presión de algún grupo, ¿no? Yo por eso les decía y siempre les he dicho a mis estudiantes, siempre les digo, si vemos que un político recibió dinero y no te explica bien de dónde y bien de quién y a qué intereses va a servir, duda, ahí duda y no votes, porque entonces eso nos empieza a decir cómo el crimen organizado está infiltrándose en las instituciones, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un cambio de políticas electorales, un seguimiento del dinero, una limpia en las instituciones y por supuesto una mejor estrategia de comunicación para que esta histeria colectiva deje de suceder y para que los ciudadanos tengamos, como tenemos el derecho, de tener información oportuna y adecuada. Por supuesto que sí, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Lo primero es informarnos, ¿no? Siempre les digo, informarnos bien. No es cierto lo que han escuchado por ahí de que no, si no sabes de seguridad no opines. No, pues no es cierto. Sí tienes derecho de saber, por lo menos, y de formarte tu propia opinión alrededor de lo que está pasando en tu país y de lo que te va a terminar afectando de una u otra manera, de manera directa o de manera indirecta cuando tienes más fortuna, pero pues que finalmente te va a terminar afectando. Tienes todo el derecho de saberlo, pero también tienes la obligación como ciudadano de informarte bien.
y de informarte de las fuentes correctas y de informarte de todas las fuentes posibles para tener un criterio propio. Aguas con los perfiles, con los análisis parciales, aguas con los perfiles de personajes que tienen cierta afinidad política, queda demostrada, que queda clara, aguas con quienes tienen desconocimiento, revisen análisis de profesionales, yo les dejé por ahí un par en Facebook, revisen fuentes de información de seguridad pública a nivel internacional, revisen el trabajo de Anabel Hernández, revisen cómo funciona el narcotráfico y sobre todo sean bien conscientes de lo que el narcotráfico significa, porque el narcotráfico no nada más es la venta de drogas ilegales, el narcotráfico hoy por hoy en México es trata de blancas, es venta de armas, es venta de migrantes, es tráfico hasta de órganos. El narcotráfico en México hoy es lavado de dinero, son instituciones infiltradas, son políticos vendidos, son líderes de las fuerzas del orden cooperando. Eso es el narcotráfico al día de hoy. Entonces seamos bien responsables y bien conscientes de nuestra participación ciudadana, seamos bien conscientes de cómo participamos activamente en la sociedad y cómo facilitamos o frenamos la ejecución del crimen organizado, ¿no? Porque el narcotráfico es ese moche de ese político que viste y te callaste. El narcotráfico es ese lavado de dinero. El narcotráfico es ese señor millonario que sabes que vive de cuentas no muy limpias, que te callas. Eso es también el narcotráfico. El narcotráfico es finalmente todo, ese es el crimen organizado. Eso es el crimen organizado. Entonces hay que tener mucha conciencia de eso, hay que tener mucha conciencia de cómo eso se refleja en la vida de todos nosotros y en la peligrosidad a la que nos vemos sometidos, y hay que buscar información, les digo, real, información que no esté politizada, información de profesionales, y hay que estar al tanto de, pues, por supuesto, nuestra seguridad, y hay que participar activamente en la presión y exigiendo a las autoridades, por supuesto que sí, pero pues desde la información oportuna. Yo espero que esto les haya servido, espero que haya sido útil la información, que haya sido útil el análisis, y espero que puedan a partir de esto formarse un criterio un poco más objetivo de lo que estamos viviendo, de la crisis que está viviendo hoy el Estado mexicano, de lo difícil que es hoy para el Estado mexicano lo que tiene que hacer, y que pues finalmente sí somos todos en un tema de Estado combatiendo al crimen organizado que está infiltrado pues en todo el país y que ha crecido en los últimos años de forma descomunal, que ha crecido en todos los continentes, de hecho, el cártel de Sinaloa, y que tenemos que, pues, por supuesto, parar y responder a una crisis estatal como esta todos, y ser serios cuando estamos respondiendo a una crisis estatal como esta. Creo que es todo lo que les puedo decir hasta el día de hoy. No me despido sin recordarles que ahí están mis redes sociales, que ahí están un par de análisis profesionales, que no los... que los invito, a revisar mejores fuentes más oportunas, fuentes de especialistas, y que les recuerdo como siempre que si esta información les parece relevante, si les gusta y les parece importante, no se les olvide darle like, compartir y compartirnos, en sus redes sociales. Cualquier tema o cualquier otra cosa que quieran, preguntas o lo que sea, déjenme esto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.